Bueno, bienvenidos y bienvenidas. El calentamiento ha estado buenísimo, así que ya nos van a agarrar adentraditos. Esta es la parte interesante. Uh, ¿Qué decir y qué no decir en estos tiempos que vivimos que hasta la tierra nos brinca? Pero bueno, es parte del estar aquí. Eso quiere decir que estamos vivos, no nos asustemos. Conectémonos, sí, asustarnos, no. La Academia de las Artes Sanadoras presenta su programa A Mi Aire, donde enfocamos los temas desde un punto de vista un poco diferente. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para que puedan ver cuando subimos algún programa nuevo. Como les vengo diciendo, la información no se la quede, ayúdanos a difundir, porque así como le lleva luz a usted, le va a llevar luz a otras personas más. Joseph Veira, que yo le quiero poner la yud y él no se deja, pero eso también lo podemos hablar de camino. Es creativo, ilustrador, creativo publicitario, músico, poeta, docente nato, docente de cábala, entrenador de artes marciales, nacido en Montevideo, Uruguay. Reside en Galicia, en un lugar llamado Arteijo o Vasija. Curioso, ¿no creen? Joseph Beira, ¿ves? Ya te voy a poner la ayuda otra vez. De cábala y vida espiritual. Con un tema que me encanta, porque a veces hablamos del misticismo y nos imaginamos yo no sé ni qué. Pero místico es usted y místico soy yo, queramos o no. O aunque la palabra nos suene un poquito rara. Pero vamos a hablar de el místico y yo. Vamos a ver qué desciframos de la vida del señor Joseph Beira. Vamos a ver qué nos deja descifrar. Bienvenido, Joseph. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Y bueno, y a todos los que estáis aquí presentes. Es para mí una gran alegría siempre compartir entre amigos, entre hermanos del camino, que yo suelo utilizar el término hermano de una forma muy seria, porque es realmente el sentido de aquel que te acompaña y de aquel que muchas veces está a tu lado para ofrecerte una nueva perspectiva de lo que vas viviendo. Entonces, bueno, siempre reunirnos y como decíamos un poco en el calentamiento previo, si estamos aquí, por algo es. Y va más allá de las palabras. Y creo que los tiempos hoy nos invitan a cada vez más reflexionar y profundizar justamente sobre la importancia de, como decía mi maestro Yone, de bendita memoria, como dice la Kabbalah, él le gustaba decir que era el arte de la presencia, ¿no? Ese ineni, ese estoy aquí. Y entonces hoy más que nunca se hace imprescindible el estar aquí. No estar en otro sitio, estar aquí, en tu vida. Preguntarse a uno mismo qué es estar aquí. Como Así dice que el estoy aquí y mindfulness, estoy contento. buenísimo. Como dice el mindfulness, nuestro aquí y nuestro ahora, que tenemos que entenderlo. O sea, no estamos aquí de paseo, lo vengo diciendo, caramba, con conocimiento de causa, porque en los primeros años de nuestra vida creemos que lo básico y que lo que nos pueda generar placer o disfrute, qué sé yo, eso es. Y llegamos a veces con mucha facilidad. Pero conforme va pasando el tiempo nos venimos enterando de que fantástico el disfrute, fantástico el placer, pero venimos a muchísimo, muchísimo más. Joseph, me gustaría preguntarte, porque hablamos de la cábala, y a mí la cábala me parece fascinante, aunque, porque te cuento, y déjenme contarles, y bienvenidos y bienvenidas a quienes nos miran en vivo y quienes nos van a mirar también en diferido. En algunos casos, yo no sirvo para discutir. Yo dejo que la otra persona exprese lo que quiera y ya sea de manera favorable o desfavorable a lo que yo estoy diciendo, se lo voy a respetar igual. Pero en cuanto a vivencias, a lo que a vivencias se trata, pues uno sabe que lo bailado nadie se lo quita a uno. Y la cábala en particular, he escuchado algunas definiciones muy curiosas, inclusive alguna persona, como lo he comentado en algunos programas, una pastora evangélica que yo aprecio y respeto muchísimo, me acuerdo que una vez se sentó para hacerme entender que la cábala no era de Dios y yo tenía que comprenderlo. Ajá. Entonces, está bien, yo se lo respeto, pero cuéntanos, si yo te pregunto a ti, para ti, no a nivel libro, si te pregunto qué es la cábala, ¿qué es la cábala para ti y de alguna manera a qué te ha llevado? Bueno, eso es una pregunta muy profunda. Sobre todo es una pregunta muy particular porque requiere o requeriría poder trasladaros mis sensaciones. ¿No? Pero para intentar ser un poquitito más
claro o directo, Dios mediante, yo podría decir que la Cábala es el estudio del sistema operativo del universo, básicamente. ¿Vale? Así que si nos queremos, hay gente que tiene mucha reticencia a hablar de un creador, de un Dios, porque bueno, tenemos muchas veces ese estigma, ¿no? de la religión, que nos exigen creer en un Dios antropomórfico, y que nos resulta de pronto como poco inteligente creer en eso, ¿no? Para aquel que no quiera utilizar la palabra Dios, yo le diría que, bueno, que la Kabbalah es la conexión con ese mega ordenador que está, digamos, detrás de todo lo que funciona ahora mismo. Entonces la Kabbalah, para mí, en determinado momento fue lo que me otorgó el orden, las pistas de cómo podía funcionar mi vida de una forma productiva, coherente. Sobre todo cuando me enteré que muchos maestros cabalistas decían que el sentido de la vida era ser feliz. Y yo me estaba dando cuenta que no era feliz. Y ser feliz es muy complicado. Es muy complicado porque nosotros generalmente no buscamos la felicidad, buscamos sucedáneos de la felicidad. Y esos sucedáneos de la felicidad son, en realidad son, digamos, creaciones de un sistema que nos ha vendido que el consumir, el poseer, el lograr, el conseguir y el triunfar son realmente metas en nuestra vida. Pero sucede que, como ya se ha dicho muchas veces, aquel que consigue, triunfa, progresa y llega a la cima, se encuentra de pronto tan vacío como el que no ha hecho nada. O quizás a veces, muchas veces, una persona tiene un logro empresarial muy grande y de pronto se encuentra con que necesita irse al Tíbet para encontrarse a sí mismo porque todo eso resulta que le sabe a poco. Entonces, ¿eso por qué es? Si la felicidad estuviese en los escaparates, si la felicidad estuviese en las tiendas, hacía miles de años que ya estábamos todos felices. Entonces, a mí lo que me resultó cuando yo conocí la Kabbalah fue que me dio el método más eficaz. Yo buscaba eficacia, entonces encontré un método eficaz para yo poder relacionarme con el universo que me rodea y sobre todo conmigo mismo. Entonces básicamente eso es la Kabbalah para mí. La Kabbalah es un principio universal. Hay gente que está, como decías tú, ¿no? Que la pastora, bueno, puede opinar, la gente opina muchas cosas, opina en contra, a favor, etc. La gente se siente amenazada, básicamente se siente amenazada por algún tipo de concepto o criterio que ella no maneja, ¿no? Pero en realidad lo que es la Kabbalah es la reunión de una serie de principios universales. No es un dogma, no es una religión, va mucho más allá. Y eso es el misticismo. El misticismo es ir mucho más allá. El misticismo es justamente esa búsqueda, ese querer internarse en las preguntas complicadas. Si uno quiere respuestas realmente trascendentes, tiene que acostumbrarse a las preguntas incómodas. Entonces, la Kabbalah me obligó a mí a enfrentarme a mis preguntas incómodas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Qué es lo que tiene realmente valor en mi vida? Entonces, bueno, eso es, no sé si he conseguido transmitir un poquitito la idea de algo que es bastante más etéreo o complicado de definir que eso. Nos ponemos a ver qué es la vida en sí, caramba, vamos a darnos cuenta también de la complejidad que pueda tener, pero también a través del tiempo nos vamos dando cuenta que tal vez no es tan complicado como creíamos, pero que sí es algo a lo que le tenemos que poner un poco más de atención, porque a veces estamos tan, me perdonan que lo diga así con la claridad que se me ocurre decirlo, tan preñados de agenda y tan preñados de todo lo que hay que hacer y tan, que el problema es que nos pasa, como bien dice muy bien Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Estaba viviendo. Totalmente. Sí. La vida no para. Y nos llevan, como digo yo, a manera coloquial, nos llevan con el pedal metido. O sea, una señora hace unos años atrás, recuerdo que nos decía, vamos a entrar en una época
en la que vamos a ir de Shabbat en Shabbat. Vamos a decirlo de otra manera, de viernes en viernes. Y yo decía, ¿de qué está hablando? Caramba, ¿de qué está hablando? Por favor. Entonces, nos damos cuenta que vamos rápido, vamos a velocidad y dentro de esa velocidad que no va a bajar, tenemos que ir viendo de qué manera le damos el sentido a nuestra vida, nos enteramos de cómo poder vivir quizás mejor, de mejor manera, de manera más plena, cumpliendo el propósito por el que estamos aquí. Porque al principio quizás no lo vemos o lo tenemos por allí guardado, pero no le ponemos mucha atención hasta que algo sucede y tenemos que replantearnos todo y tenemos que decir, ok, a ver. No le he puesto atención a lo que estoy haciendo, estoy generando los resultados no adecuados. Caramba, tengo yo más que ver en el tema. La plasticina no se moldea sola. ¿Qué estoy haciendo con mis manos? ¿Sí? Joseph, quisiera que nos contaras un poco al respecto. ¿En qué momento viviste en automático y en qué momento dijiste, ops, así no es? Pues en realidad, y lo triste de la historia de este humilde servidor, es que la vida fue la que me abofeteó y me demostró que estaba en automático, ¿no? Y eso es trasladable a la vida de muchas personas que he conocido, que hoy por hoy, incluso algunas de ellas son grandes docentes de alguna escuela espiritual o que se están encargando de ayudar a otras personas a mejorar su existencia con su experiencia, con su saber. Es muy común que le pase como me pasó a mí, que yo me había alejado del camino, ¿vale? Me había sumergido, quizás justamente por la decepción constante de los caminos espirituales o de los reglamentos espirituales que estuve intentando cumplir durante muchos años, y ante la no corroboración de resultados, mi solución fue, bueno, me abro de todo, me dedico al dinero, al trabajo, al hogar, a la comida, al sexo, a lo que sea, a todo lo terrenal, porque esto en realidad no vale la pena. Y en determinado momento, que fue lo que hizo la vida, ¿no? Para mí, voy a hablar como yo lo considero, lo que hizo Dios con mi vida, ¿no? El creador dijo, bueno, está bien, chaval, ya te has divertido lo suficiente, ahora venga para aquí. Y entonces de un plumazo se borró todo de mi Se me existencia. hace que te dijo, ahora a lo que te traje. Sí, sí, sí. Y no es gracioso, no es gracioso, porque generalmente cuando la vida te corrige, esto es como cuando el maestro te corrige en la escuela, ¿vale? Mejor que te corrijas tú a que te corrija él. Entonces, mejor que te corrijas tú a que te corrija la vida. Y eso es otra de las cosas que también aprendí de la Kabbalah, que optimizo más mi existencia tratando de corregirme yo mismo antes de que me tenga que corregir el destino. Y entonces en determinado momento de mi vida, hace cuando es que estaba perdido un poco conciencia también del tiempo, 7, 8 años más, eh, me encontré con un vacío existencial. Había perdido trabajo, familia, todo. Amigos, me había quedado absolutamente en cero, en cero. Y a partir de ahí se empezó a construir esto que soy ahora, que creo, aspiro a que sea una mejor versión de lo que tenía. Por lo menos soy ahora una persona con mucho más probabilidades de ser feliz o quizás de saber sobrellevar la enseñanza de la vida de otra manera, de poder volverla productiva. No Pero vivir de en un... seguro, perdón que te interrumpa, pero de seguro entiendes la felicidad ahora de otra manera y Oh, ves que está en otro lugar, no donde total. uno creía cuando estaba un poco más chico que era donde estaba. Y uno quizás estaba seguro en ese momento. Ya sabes que no. Sí, sí. No, a ver, lo que pasa es que, como ya te digo, el sistema, ¿no? El sistema en el que estamos insertados, y la gente suele subestimar, ¿no? El poder que tiene, no digo de ponernos conspiranoicos, ¿no? De que hay gente intentando dominarme, no. El sistema nos domina porque utiliza simplemente nuestros deseos, ¿no? Y como nosotros tenemos una enorme tendencia a seguir el camino más cómodo, el camino más corto, ¿vale? Eso crea que no seamos capaces de salir de nuestra área de comodidad.
Y como te digo, la incomodidad, el místico se acostumbra a la incomodidad, porque es en la incomodidad donde creces. ¿Vale? Esto es como en las artes marciales. Si tú no te subes al ring y no te pruebas y con tu amigo ves que no tenías tan buena técnica con esa patada como tú creías, si no te propones, si no te expones a esa incomodidad, sí, tu ego sufre un momento, unos minutos, tu ego sufre porque no lo pudiste hacer tan bien como creías. Pero el tesoro que tú recoges con esa experiencia es invaluable. Entonces, la felicidad, lamentablemente, el sistema nos ha enseñado que está en la dirección opuesta. Y es como el burro persiguiendo la zanahoria. Es inalcanzable, es como el horizonte. ¿Vale? Es un sistema que se alimenta constantemente de forma circular y te tiene dando, como en una noria, dando vueltas, haciendo un surco en la Tierra, no llegando a ningún lado. Entonces, en un momento determinado, las personas, en mi caso, fue lo que me sucedió, la persona se dice, ¿hacia dónde estoy yendo? Porque si tienes un coche, o si tienes dos, o si tienes cinco, o sea, si tienes un coche y no eres feliz, seguramente cuando tengas 3 coches, tampoco vas a ser feliz. Si tienes una persona que te quiere y no eres feliz, bueno, entonces hay un problema y el problema no está en que te quieran, el problema está en cómo tú interpretas la información que estás recibiendo de tu existencia. Y eso es algo que tú no lo estás relacionando con el verdadero objetivo de tu vida. Y lo que realmente nos hace felices a nosotros no es comprarnos cosas en la tienda, que está genial, cuidado, no quiero decir ahora que hay que prender fuego todas las tiendas, ni mucho menos, ¿no? Porque igual mañana necesito algo, por amor de Dios, no lo hagáis, ¿vale? No salgáis con antorchas. A lo que me refiero es que eso está muy bien, ¿vale? Porque eso cubre unas partes de nuestras necesidades fundamentales y a veces hasta nos dan alegría. Uno se compra un buen vino, se compra una comida que le gusta o una revista que le gusta. Está perfecto eso. Pero lo que sucede, lo que sucede es que nuestra existencia, en realidad, aquello que realmente nos hace felices, aquello que realmente nos nutre, es sentir que estamos conectados con nuestro propósito. Y no hay otra cosa. No hay otra cosa. La persona cuando se siente conectada con su propósito tiene entusiasmo y es capaz de soportar un montón de vicisitudes. Como decía Víctor Frankl, ¿no? Que el sufrimiento, hay 2 formas básicas de superar el sufrimiento. Uno, saber cuándo acaba, y la otra, saber que el sufrimiento tiene un objetivo. Entonces, cuando uno entrena, uno está sufriendo, pero uno sabe que eso tiene un objetivo. Entonces, eso uno lo hace con entusiasmo. Al mismo tiempo, uno solo lo puede trasladar a la vida espiritual. Y hay vicisitudes, hay problemas, hay situaciones familiares, situaciones de pareja, situaciones laborales. Situaciones en nuestra vida en general, que muchas veces parece que no tienen un sentido y son insoportables, y lo que yo he comprobado hablando con mucha gente y a lo largo de todos estos años de tratar de ayudar a otras personas también a encontrar su objetivo, veo que las personas que peor lo llevan es aquellas que piensan que eso no tiene sentido. Y eso es lapidario, eso es como poner una losa encima de la vida de una persona. Si la persona piensa que no tiene sentido lo que está viviendo, pues es tremendo, ¿no? Y lo peor, que es por lo general lo que solemos hacer los humanos, sobre todo cuando nos descontrolamos un poco, es que agarramos la lápida, nos cuesta subirla, pero nos la echamos encima. Sí. Y a veces nos quedamos con la lápida encima. Sí. Creo que nos ha ocurrido a todos en algún momento de nuestra vida. Sí. Soy pecador, levanto la mano. Todos, yo creo que todos. Si tienes más de 20, probablemente ya sabes lo que pesa una lápida. Sí. Bueno, y ahora, hoy por hoy, como están los medios de información, los jóvenes se están cargando lápidas que ni siquiera le corresponden a ellos, o sea, porque el medio los está, digamos, casi que sentenciando que carguen esas lápidas, porque no pueden dar la talla a las nuevas escalas de valores que se están manejando. ¿Vale? Entonces, claro, eso... Te escucho. Digo que eso crea un peso muy, muy profundo en el alma de la persona, ¿no? En los jóvenes les pasa que, bueno, como no tienen desarrollado toda su personalidad, toda su autoestima se vaporiza. ¿No? Y si encima agregamos un componente de necesidad de aprobación pública, que es lo que favorece las redes, ¿no? Vemos, todo el mundo se saca fotos y se filma para que le digan lo bonito que es.
¿vale? O lo bien que ha hecho algo. O sea, ya no hacemos las cosas porque nos dé placer hacerlas, sino porque a ver qué vídeo puedo colgar yo de eso que estoy haciendo. ¿Vale? Hay gente que se ha hecho daño haciendo eso. Entonces, Esta fíjate. posibilidad de tener todo a la mano es preocupante. No voy a criticar, lo próximo que voy a decir no es para criticar, pero sí me preocupa y quiero hablarlo por ello, ¿no? Ver cómo algunos chicos se han hecho un montón de cirugías plásticas porque quieren parecerse a, o por lo menos no quieren parecerse a sí mismos. En fin, caramba, esto es tan irreal ahora y tan a la mano todo que yo digo, o sea, y sí, y han tenido cambios impresionantes, pero yo me pongo a pensar, ¿qué creerán también? Mejor dicho, ¿qué creerán también que por dentro se pueden cambiar cambiando su aspecto físico? Y bueno, y si alguien se quiere operar algo, si quiere, no sé, no critico a nadie, cada quien a lo que quiera. Lo que pasa es que no es lo mismo, pienso yo, a mi humilde entender, que alguien tal vez se quiera quitar unos kilos de más, a que lo que quiere es cambiar tanto su apariencia, que me imagino que cuando se ven el antes y se ven el después, yo pensaría que no saben ni quiénes son. Mi humilde opinión. Porque, No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, te digo más, los cirujanos plásticos no hace mucho presentaron un informe en el cual estaban alertados por un acontecimiento que era que mucha gente y jóvenes querían operarse para parecerse a sus avatares. ¿Vale? Y sí, pero, es más, ¿qué sucede? Fijémonos en qué tipo de conexión o de desconexión estamos con nosotros mismos. La gente se saca fotos, se pone 128.757 filtros, se ve en las redes y dice, madre mía, soy un bellezón. Esa mañana se levanta, se mira al espejo y ¡ah! Da un grito de horror, porque claro, porque no tengo todos esos recursos. Entonces, la gente llega un momento que quiere parecerse a esa imagen que ha creado de sí misma, a ese avatar. La gente quiere parecerse a su avatar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una visión distorsionada de la realidad. El problema no es operarte. El problema no son hacer las cosas, porque hay muchos motivos, muchas circunstancias plenamente justificadas y muy digamos, muy razonables para hacer cosas, la que sea. ¿Vale? ¿Eh? El problema no es lo que haces, el problema es ¿para qué? La pregunta importante. ¿por qué? Claro. Pero es que el por qué a veces no lo sabemos, Ariel. El por qué a veces, porque el por qué puede ser muy profundo, puede ser demasiado profundo, pero es más accesible el para qué. Es más simple el para qué. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué quiero hacer? Bueno, ¿para qué quiero este mouse? Bueno, para que me vaya más rápido cuando estoy navegando. Vale, pero quizás el por qué es más profundo, porque igual yo siento en el fondo que no soy lo suficientemente rápido como quizás mis compañeros de trabajo, ¿me entiendes? Pero la pregunta así básica que podemos hacernos es ¿para qué hacemos las cosas? Es fundamental, porque si no estamos todo el tiempo reaccionando. Otra de las cosas que me enseñó la Kabbalah es a tratar de alguna forma neutralizar dentro de lo máximo posible el pensamiento reactivo. Es decir, no es el pensamiento proactivo, el pensamiento que propone algo, sino es el pensamiento que reacciona. Al reaccionar nuestro pensamiento, reacciona nuestra emoción. Como reacciona nuestra emoción, ahí va nuestra acción. Y ahí empieza todo el desbarajuste. Porque, Digámoslo así, poder ser volcán, pero sin erupcionar. exactamente, sí. Exactamente, sí. Poder canalizar esa pasión. Pero lo que sucede es que no tenemos la suficiente claridad porque no estamos conectados con el sentido de la vida. Y sé que dicho así parece o muy poético o muy de libro de autoayuda, ¿vale? ¿No? Pero lo cierto es que estamos desconectados con el sentido de nuestra existencia. Si estuviéramos conectados con el sentido de nuestra existencia, no habríamos llevado a este desastre ecológico que tenemos ahora mismo a nuestras puertas. No tendríamos los sistemas económicos totalmente esclavizantes que tenemos.
no seguiríamos considerando la guerra como un medio apropiado para establecer las relaciones entre países. No es admisible. No es admisible el colonizar a otro, el obligar a otro, el matar a tu hermano, no es admisible. Entonces, si yo estoy conectado con el sentido de mi existencia, si yo realmente veo cuál es mi propósito, sería incapaz de ir a quitarle la vida o las posesiones a otra persona simplemente porque me da la gana, o porque me elaboro en mí mismo un concepto en que yo tengo más derechos que la otra persona. Eso solamente es una creación mía, es una creación mental. Eso no existe, para el universo eso no existe. Eso es una aberración, es un cortocircuito en el sistema general. Pero es muy interesante porque el otro día me pasó con dos amigos que uno le hizo una broma y el otro le respondió un pocotón de cosas. Y yo dije, qué interesante cómo nosotros mal empleamos nuestro poder creativo pensando un montón de cosas de la otra persona que quizás ni siquiera es, pero además nos lo creemos, que este le respondió al otro y yo luego hablé con cada uno por aparte y le dije al segundo, le dije, ¿viste todo lo que albergaba este chico en tu contra? Y supuestamente somos amigos los tres, ojo, y Sí, sí. supuestamente nos apoyamos los tres, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo, lo que no entiendo es por qué. Y yo dije, sí, sí, así es. Y luego hablé con el otro y me di cuenta que es que le tenía envidia. Y yo dije, Dios mío, pero a veces por cosas que ni siquiera se entienden. Imagínense que el otro día hablo con un amigo y me dice que él tenía una pieza, qué sé yo, de arte, no sé. Se le extravió y no la encontró más. Y no se imaginó, X cantidad de años después, le escribe la otra persona diciéndole que lo disculpara, que quería retribuirle aquella pieza de arte que le había robado y se quedó así como, pero si éramos como hermanos, ¿cómo que me robó la pieza de arte? O sea, si me la hubiera pedido, se la regalo, me dice él. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué entendió esta otra persona? Que por envidia, que por envidia se la había robado, porque creyó que no tenía la capacidad, o en su momento no tenía la capacidad de comprar esa pieza que eventualmente pudo haber comprado hasta la fábrica si hubiera querido, parece que es un hombre muy adinerado ahora, y incurrió en este acto. A veces es que nos creemos cosas que no son, pero nos la vendemos, nos la compramos, nos la quedamos y la agrandamos. Bien. Horror de horrores, pero así somos. Quería hacerte una pregunta. Beatriz, ¿deseas hablar? Cuéntanos, pero ábrenos, perfecto, pero ábrenos el micrófono porque la clase de telepatía es mañana, no es hoy. Dinos, Beatriz, te escuchamos. Ahora sí, perdón. Ya. No, cuando decía Joseph, yo me quedé pensando en eso que él decía de la conexión y la desconexión del propósito y todo. Pero creo que es mucho más, quizás más tangible cuando te das cuenta de que estamos desconectados de nuestro propio silencio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo pocas personas que son capaces de hacer silencio o de disfrutar el silencio o de tener un momento donde no hay ningún ruido, o sea, se desesperan si no hay ningún ruido. No sé si eso lo observaron o si es una visión mía nomás. No, sí. Perdón, era eso. Y me encanta como lo dicen los argentinos, no callamos la loca de la casa. Claro, Nos cuesta sí, callarnos. Porque está si callado. nosotros nos ponemos a ver la conversación interna que nosotros tenemos con nosotros mismos, es vital y fundamental, pero Sí. por favor tratemos de hacerla de una manera como más sana, como más llevadera, porque como este ejemplo que les doy de los dos amigos, ni la persona 2 ni yo estábamos conscientes de que la persona 1 tenía tanta basura en su corazón para con respecto al otro, por cosas que ni siquiera tenían sentido. Pero la conversación interna de él era en contra del otro. Y Claro. se lo dije cuando conversamos, le digo yo, y no quiero ni saber qué piensas de mí. Pero ese es el, nos O acostumbramos. prefiero saberlo ahora, ¿no? Dilo ahora, de verdad. En algún momento esa naranja va a soltar el jugo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese es el problema que tenemos nosotros los humanos. Yo albergo cosas
lo llamamos, por decirlo de alguna manera, en nuestro segundo cerebro, en el corazón, y allí va aquello creciendo. Y cuando nos damos cuenta, cuando sale es una luz que se lleva todo lo que tiene a su paso, porque sale a una velocidad. Lo que este le dijo al otro, yo me quedé y se lo dijo tipo ametralladora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos albergando? Déjenme decirlo de otra forma. ¿Qué es lo que yo estoy permitiendo que enferme mi avatar? Porque en algún momento, plic, algo sale. Algo sale. A un amigo que no estoy diciendo que siempre sea así, aunque energéticamente en teoría dicen por allí que sí es, pero no quiero juzgar a nadie, eh, empezó a desajustársele, él tiene problemas de diabetes, pero empezó a desajustarse un poco más. Entonces me senté y conversé con él, y yo dije, primero le dije a Hashem, Dios mío, dame sabiduría, porque lo que voy a hablar puede que no caiga muy bien, o puede que a él no le siente muy bien. Y lo hablé, y le dije, mira, uno de los disparadores por los que se genera la diabetes, lo dicen los que saben, yo se lo repito, es el pánico o el miedo exacerbado a quedarse solo. Y yo dije, vamos a ver esta bomba cómo explota del otro lado. Y para mi sorpresa me dice, sí, lo tengo claro, lo he estudiado, es un hombre de libros, que estudia, pero entonces cosa seria, ¿no? Es una biblioteca. Y yo dije, bueno, ok, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso lo hablamos después y eso sí no lo tocaría yo en el programa acá, pero hablamos un poco más del por qué él se genera la soledad. Él tiene mucho miedo a tener la compañía incorrecta. No ha lidiado con ese duendecillo, con perdón de los otros duendecillos, con ese duendecillo que tiene adentro. Entonces, ¿cuál es la situación? Acabas, Beatriz, dice el clavo que lo dejaste con una jaqueca porque le diste al clavo justamente en la cabeza. Es el problema que tenemos. A veces nos da, voy a decirlo tal cual, nos da miedo y a veces nos da pavor mirar para adentro. Que nos vamos a encontrar con varias bolsas de basura bien cerraditas que no queremos abrir porque hieden. ¿Cierto? Pero tampoco estamos a veces conscientes o a veces tampoco entendemos que esas bolsitas tenemos que abrirlas, tenemos que empezar a sacarlas, Claro, pues. porque a veces la bolsa no se saca entera, hay que irla sacando de a pocos. Entonces, porque lo he hablado con varios amigos míos y algunos me han dicho la verdad, sinceramente es que me da miedo. Sí, sí, sí. Fantástico. Si nosotros ubicamos cuál es la emoción detrás del asunto, podemos empezar a ver qué hacemos con ello. Porque a veces sencilla simplemente nos da miedo y la bolsita, a veces hasta la metemos en otra bolsa y la cerramos más, porque como no huele bien, mejor la dejamos ahí quedita. Claro. No sé qué hacer con ella. El problema, insisto, es que eso nos genera problemas en el cuerpo, llámenle la enfermedad que quieran, o la situación o el descontrol que quieran, ¿no? Porque el tener, el andar como si fuese un vehículo, porque lo es, este avatar, sin concientizarnos de cómo va el tema, nos genera enfermedades y nos genera cosas que lo peor, perdonen que sea tan claro y tan franco, las podemos evitar. A veces nos damos cuenta tarde o a veces nos enteramos tarde porque la verdad es que no nos queremos enterar. Sí, sí, es Y cierto. vuelvo a poner el ejemplo de este chico con todo lo que tenía en contra del otro, que cuando lo dijo, se los juro, estábamos de pie los tres y decía, Dios mío, que me den una silla que me van a tener que juntar, porque para mí fue muy impresionante esa situación, pero nos sucede con muchísima frecuencia. Gracias por tu participación, Beatriz, muy certero, muy certero. Es un tema que a veces hay que agarrar con pinzas, pero eso quiere decir que en nuestra cajita de herramientas es bueno tener pinzas de diferentes tamaños. Algunas cosas las podemos agarrar y ocupamos de verdad diferentes tamaños de pinzas, pero tenemos que irlo haciendo de camino. Joseph, volviendo a lo del misticismo,
Si yo te pregunto, si hablamos de lo místico, estamos hablando, y perdón que lo hable así, pero es que quiero que la gente comprenda lo que queremos decir. Hablamos de brujería, hablamos de magia negra. ¿Qué es eso de místico? Explícanos un poco de qué es un místico, cómo se puede volver la persona mística y tiene que meterse en cosas raras para ser místico el individuo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que sí aclaro es que no hay una escuela para volverse místico. Tampoco se puede comprar en sobres en la farmacia de bebértelo y volverte místico. El misticismo, en realidad el misticismo es una forma que se encontró en una parte de nuestra historia humana para definir a aquellas personas que tenían una necesidad de búsqueda tan grande que los medios, digamos, reglamentarios, la mayoría de los místicos han salido de las principales religiones, ¿vale? Entonces, el místico básicamente es un estado de conciencia de exploración individual. Entonces, el místico lo que se plantea básicamente es la relación entre el infinito, Dios o como quieras llamarle, y yo es algo totalmente íntimo. ¿Cómo voy a resolver esto? Esto no lo puede tratar nadie, salvo entre él y yo lo podemos tratar. ¿Cómo voy a resolverlo? Entonces intenta encontrar las herramientas. Lo que sucede con las herramientas místicas, las herramientas que te llevan a crear una actitud mística, es que requiere justamente todo lo que estabais hablando vosotros tan sabiamente. Requiere silencio. El silencio te expone. La gente, ¿por qué vivimos en una sociedad que nos está bombardeando totalmente el nervio óptico todo el tiempo con impulsos, flashes, pantallas? Porque eso nos mantiene anestesiados, nos mantiene enfocados, nos mantiene el cerebro adormilado y no miramos hacia adentro. Entonces, claro, después le pasa como a tu amigo, al mirar para afuera, no se da cuenta que algo está sucediendo adentro. Adentro tiene un incendio. Entonces, cuando se da cuenta del incendio, como tú muy bien decías, ya es demasiado tarde, ya aunque llames a los bomberos no puedes hacer nada, ya está todo quemado. ¿Vale? Entonces, requiere un estado de introspección profunda, porque uno de los factores característicos de todos los místicos, de todas las corrientes y de todas las escuelas, y estoy hablando de miles de años de historia, cosas que están documentadas, todos tienen una serie de factores en común, y es, entre ellos, un profundo deseo de corregirse a sí mismos como personas. Lo que se llamaría, en algunas escuelas se llamaría purificación, y en las escuelas hebreas se llamaría rectificación. ¿Vale? Por ejemplo, a mí la palabra tikkun me encanta cuando la utilizamos en el sentido de restauración, ¿no? Porque restauración me indica algo muy preciado que yo lo voy a devolver a su estado original. ¿Vale? Eso me encanta. Entonces, lo que hace el místico, se da cuenta, intuye, tiene un pálpito, lo que sea, un presentimiento, un sueño, de que él carga dentro de sí algo muy superior a lo que él es capaz de ver en ese momento. Y esa intuición, ese impulso que él no lo controla, ese impulso que no es algo consciente, por eso digo que muchas veces la vida te lleva a corregir porque tú solo no te das cuenta, porque es algo que se procesa a unos niveles tan profundos de nuestra psiquis que no podemos acceder a ello. Entonces cuando eso se manifiesta, eso te impulsa y te crea la pregunta de, si yo soy esto, ¿cómo puedo volverlo a ese estado original? ¿Cómo puedo hacer? Entonces cuando yo observo, y ahí entramos en la parte del silencio, en la parte de la introspección, en la parte de sentarnos y decir ese ineni, ese aquí estoy, pero el aquí estoy de verdad. No estoy dentro de 5 días a ver si voy al concierto o en el pasado de lo que fulano me dijo porque me hizo daño, sino ahora. Había un maestro cabalista que decía que pensar demasiado en el futuro o en el pasado era cometer adulterio con la realidad. Era como fallarle a tu esposa de realidad. Es el presente. Tienes que vivir el presente. No tienes otra cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta de que necesitamos restaurar eso, es ahí cuando nos enfrentamos a todas las bolsitas. Y entonces el trabajo místico no es un trabajo
o sea, la actitud mística no es como mucha gente se piensa que es encender inciensos, elevar oraciones, plegarias, hacer rituales o ponerse alguna ropa en particular. No, es algo muchísimo más duro que eso. Es explorarse a sí mismo y contemplarse de una forma tal en que uno adopte una actitud de iluminar las zonas oscuras, porque mucha gente, y es muy común, ¿no? Mucha gente quiere meditar y tener grandes experiencias místicas, y yo siempre les digo, ten cuidado, porque si tú enciendes la luz en el desván y el desván está hecho un desastre, no vas a ver justamente lo que te va a gustar. Entonces, eso lleva un proceso didáctico, eso lleva un proceso de superación. Natura non facit saltum, la naturaleza no da saltos. Hay que ir poco a poco reconociendo ese camino e ir sintiéndolo dentro de uno mismo. Entonces, el misticismo no tiene nada que ver no está sujeto a ninguna doctrina ni a ninguna práctica. Y por supuesto, tampoco no tiene nada que ver ni con hechicería, ni con brujería, ni con nada de eso. No necesariamente una persona que haga eso es un místico, ni mucho menos. Hubo místicos equivocados, hay que decirlo. ¿Vale? Porque de todo hay en esta tierra del Señor. Pero el verdadero sentido místico es un sentimiento de conexión individual con la divinidad. Y en ese movimiento, quiero decir, implica el reconocimiento de esa fracción de divinidad en mi interior, cosa que no es nada fácil. Porque hay gente que dice, soy un Dios, soy magnífico, y no hace nada, y eso no es la solución, porque estoy igual que antes, solamente que con otra etiqueta. Y hay otras personas que dicen, Dios es tan grande, yo no valgo nada, yo soy una porquería, soy un gránulo flotando en el universo. Eso tampoco nos sirve. Encontrar ese equilibrio es, digamos, uno de los grandes desafíos del misticismo. No sé si he conseguido contestar de alguna manera a tu pregunta. Me gusta tu versión de los hechos, por decirlo de alguna manera, porque ciertamente el equilibrio está en saber que sí tenemos esa deidad interna, pero no para que nos lo creamos tanto para ver a los demás por encima del hombro. Con eso hay que tener mucho cuidado y procurar en nuestro caminar, me permito decirlo así, ser tu mejor versión de ti mismo, porque definitivamente la idea no es copiar, sí tener ejemplos, pero no necesariamente copiar. Ricardo, levantaste la mano, quería saber si tenías alguna pregunta o si era un comentario. Adelante, si eres tan amable. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? No, justo me quedó, bueno, me hizo pensar en lo que estaban hablando antes, ¿no? Sobre que es una parte fundamental lo de los pensamientos, ¿no? La revisión, esa introspección. Y bueno, justamente ese tema me hizo recordar un texto que acá justo lo encontré, de este libro, un libro muy conocido que habla en referencia a la ayuda de lo alto, cuando uno está haciendo introspección. Si lo querías compartir con ustedes, porque viene a colación. Dice, sin embargo, esta es de hecho la ayuda divina. Dios envía esos pensamientos para que puedan ser elevados. Esos pensamientos no vienen por azar, sino para que el individuo los eleve a su raíz. Así, por ejemplo, supóngase que se tiene un pensamiento extraño respecto a algún mal de amor o temor. Uno debe apartar ese pensamiento y adherirse al amor y temor de Dios, completando las oraciones con gran entusiasmo. De ese modo se eleva la chispa de santidad, extrayéndola de la cáscara, o sea, el mal pensamiento. Esta en sí misma es la ayuda que se recibe de lo alto. O sea, traduciéndolo, ¿no? O sea, que por experiencia propia también puedo entender que uno, revisándose, o sea, viendo lo que uno piensa, viendo lo que uno siente, uno empieza a ver dónde está la clipa, o sea, empieza a ver, acá en Yesod, o sea, tengo el ego así del tamaño de... O en Geburá, a mí me pasa mucho en Geburá que ahí ya sale el dictador, ahí yo quiero ahí siempre reparar, pero claro, con el tiempo empecé a decir, no, para algo estás aprendiendo cábala, ¿no? O sea, para ponerlo, la misericordia está también, entonces hay que ahí ir equilibrando. Exacto. Esa es parte del equilibrio que tenemos que nosotros ir desarrollando, muy bien colocado, y gracias por lo que nos estás comentando, porque no es aprender por aprender. Les voy a comentar algo que me ha pasado. He conocido en algunos casos a cabalistas conocidos o reconocidos, y me ha llamado la atención, no hablo de ninguno en particular, y en algún caso no es ninguna de las personas que he tenido el gusto de entrevistar,
pero me pasó que tenían un ego tan exacerbado que yo decía, ¿cómo yo pudiera hacer para grabar lo que ellos enseñan para que ellos escuchen? Porque la cábala, con el perdón de ustedes, y es mi humilde opinión, la cábala, como cualquier otra cosa, la filosofía, la psicología, lo que ustedes quieran, llámenlo como quieran, si yo me lo aprendo y lo repito como lora, eso es muy fácil, eso no requiere un poco de tiempo para que yo me lo aprenda. Pero la diferencia, lo que marca la gran diferencia, mi querido Ricardo, como bien dices, no es lo que yo sepa, es lo que quizás digerí y voy a poder entender para hacer. Si no, mis queridos amigas y amigas, perdónenme que les comparta lo que yo creo y pienso, estoy perdiendo el tiempo. Totalmente. Pero total y absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Déjenme decírselo de otra manera. Si el universo ve que yo no pasé un examen, en algún otro momento me lo va a volver a pasar, o me lo va a volver a hacer para ver si ya lo entendí. Porque a lo mejor es que necesito salirme de algún bache donde estoy, o hay que rectificar algo, o hay que hacer algo de lo que tal vez no me quiero enterar, porque tal vez me da susto enterarme, o tal vez me cae sobre de mí, o sobre mí, cae la responsabilidad de generar un cambio y estoy muy cómodo, no quiero cambiar. Entonces la vida dice, hey, el examen de primer grado, pasémoslo nuevamente porque él cree que está en sexto y de primero no ha pasado. Sí, sí. Entonces, es complicado el tema a veces, pero a lo que venimos aquí, la persona crea o no crea en la cábala, que si no cree se lo respeto muchísimo, es a rectificar, o vamos a decirlo, vamos a usar otra palabra, si la rectificación no nos gusta, a corregir situaciones, si creen en las reencarnaciones mejor, o en el Gilgul Aneshamot, que es que seguimos viniendo, si no les gusta llamar reencarnación, llamarle reencarnación, es a corregir cosas, porque venimos con un paquetito al que ya dijimos que sí, y dicen algunos que hasta firmamos un contrato, que venimos aquí a abrirlo, algunas cosas no huelen muy bien, pero hay que abrirlas de igual manera, y tenemos que decir, ¿qué hago con esto? Mientras más nos concienticemos con respecto a lo que tenemos que hacer, mejor aún. Y vuelvo y les repito, he conocido algunas personas que me han demostrado, inclusive una de ellas, me llamó la atención porque cuando hablamos empezó, claro, no, y Malhut, y Esod, esto, con un subida en su peldaño, y yo dije, qué lástima, porque es que esto no es de repetición. Claro, sí. Esto no es lo que yo enseño desde toda mi sapiencia y todo mi saber, porque hay un problema. Lo que tiene que ver con significados, fantástico que me lo sepa y que los pueda repetir y explicar. Pero yo creo que tiene muchísimo más valor cuando además yo lo demuestro, porque he estado generando cambios adentro por la información que me está llegando de afuera, con la que yo pueda hacerme uno e ir complementando aquello y añadiendo eso a nosotros. Y eso lo digo a nivel general, porque yo no hago nada. Voy a poner un ejemplo. Voy al psicólogo para que me ayude a reorientar y reorganizar, pero salgo del psicólogo diciéndole a los otros lo que dice el psicólogo, pero yo no hago nada. Claro. Entonces, perdónenme la pregunta, ¿para qué quiero yo información para utilizarla como información per se? O sea, está muy bien que entendamos cómo va el árbol de la vida, está muy bien que entendamos cuáles son cada una de esas rueditas maravillosas que tenemos allí y todo lo que ustedes quieran, pero, Joseph, tal vez estés de acuerdo conmigo, pero ¿qué hago yo con esa información? Si la uso de adorno no sirve para nada. No, por supuesto. A ver, me encanta este tema y me encanta que Ricardo leyera uno de mis libros favoritos, porque además que eso creo, si mal no recuerdo, es el libro de Ariel Kaplan, y si mal no recuerdo, después hace una introducción, sí, está genial ese libro. Es una introducción después al tema del estado de conciencia expandido y restringido, ¿no? Gadnut y Gadlut, ¿no?
Nosotros nos expandimos. Esa frase a mí me impactó, porque además que ha leído una frase que a mí me llegó en su momento, el día que leí ese libro, me pegó súper fuerte. Entonces me parece una sincronicidad brutal que haya leído esa frase. Eso ya me Casualidad, casualidad. Causalidad. Entonces ya me quedé un poco flasheado, así, bueno, vaya. Algún mensaje hay por aquí. Incluso esos defectos, y yo aprendí, otra de las cosas que me enseñó la Kabbalah, pero uno puede aprenderlo de motu propio, que aquellos defectos, aquellas cosas que nosotros tenemos que nos molestan, están ahí justamente para que hagamos un trabajo con ellas. Si te tomamos como, por ejemplo, los antiguos sacrificios en el templo, ¿qué era lo que se sacrificaba de los animales? Fundamentalmente las grasas, los excesos. ¿Qué ponemos nosotros en el altar? Los excesos. ¿Qué ponemos? Lo que nos sobra. Nosotros no le ofrecemos a Dios lo bello que tenemos. Eso ya, como que dice, está corregido, está bien. ¿Qué es lo que le tengo que ofrecer yo? Yo cuando voy a entrenar, ¿qué es lo que le ofrezco a mi entrenador? ¿La técnica que hago bien? No. Mi entrenador está ahí para machacarme con lo que hago mal. Cuando yo voy con mis alumnos, digo, no, eso no, otra vez. Pam, 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 pam. 50 repeticiones, pam, pam, 50 no. Bueno, está bien, en la clase que viene descansa, pero en la clase que viene tenemos que retomar esto. Eso es lo mismo que también podemos ponerlo a nivel macro, lo que nos pasa con las existencias. Lo que decía muy bien el amigo Ariel. ¿No lo quieres aprender ahora? Yo siempre digo que esto es como el cobrador del frac. Aquí en España hay una figura que se llama el cobrador del frac, que era una empresa que te mandaban a cobrarte, un tío vestido de frac, claro, te dejaba todo el mundo, quedabas en evidencia ante todo el mundo que tenías una deuda, entonces pagabas sí o sí, con tal de que no te vinieran a visitar. Entonces esto es como el cobrador del frac. Mientras tú no pagues, el cobrador va a seguir viniendo. Mientras tú no aprendas, esa circunstancia va a acudir a ti una y otra vez para que la resuelvas. Porque al universo no le gustan los vacíos y no le gustan las incongruencias. El universo es esencialmente congruente. Cuando un planeta tiene un pequeño desajuste en una órbita, algo va a pasar para resolver eso, o si no va a crearse un desastre. Entonces nosotros lo que hacemos es escaparnos de esos pequeños ajustes que tenemos que hacer, porque es más cómodo no hacerlo. Y es un poco el tema de hoy, ¿no? El no salir de nuestra área de comodidad. Estar sumergidos. Claro, estamos sumergidos en una doctrina de la inmediatez. Nos hemos acostumbrado a que todo es para allá. Apretamos un botón y... Antes, esperar 3 minutos era una estupidez. Ahora esperas 30 segundos a que abra una web y dices, Dios mío, ¿cómo está tardando esto? Me vuelvo loco. O sea, hemos perdido totalmente los papeles con el asunto del tiempo. Nos hemos hiperacelerado, ¿vale? Y esa aceleración es totalmente contraria a nuestra biología. Nosotros no nacimos para crecer en esa aceleración. Y en esa aceleración nos perdemos justamente el arte de la introspección, el arte de detenerte. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empecé unos estudios de esoterismo europeo, hace muchos años, yo era muy, muy pequeño, tenía un instructor que me decía, mira, dice, esto es como si tú vienes con un camión, con la caja llena de objetos, y tú, como vas en la cabina, no ves los objetos que cargas. Entonces, en eso frenas, y cuando frenas, las cajas por inercia se caen. Y tú dices, ¿dónde salieron estas cajas? Pues las llevabas tú, amigo mío. Las tenías tú y detrás. Tenías que detenerte. Si sigues corriendo, tarde o temprano, algún momento, la carrera se va a acabar. ¿Vale? Entonces te quedan 2 opciones. O corriges o tienes que repetirla. Yo prefiero la opción de corregirla para no tener que pasar por lo menos por una serie de cosas que ya he pasado y espero no volver a repetir. Pero lo que nosotros le ofrecemos a la vida, lo que nosotros le ofrecemos a Dios, lo que nosotros le ofrecemos digamos, al esfuerzo diario, es justamente nuestros defectos, nuestras carencias. Eso es lo que tenemos que trabajar. Lo otro, el mirarnos con solamente... esto no quiere decir mirarse de una forma absolutamente depresiva, decir, Dios mío, estoy lleno de... No, sino decir,
Vale. Os pongo el ejemplo, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix decía, yo voy a casa, salí a un recital y dice, voy a casa y voy a practicar lo que me salió mal. Dice, yo lo que me salió bien ya me sale bien. Yo tengo que practicar lo que me salió mal. ¿Para qué? Para ser mejor guitarrista todavía. Y por eso Jimi Hendrix fue el guitarrista que fue. Pero nosotros sabemos dos notas, dos notas, nos aferramos a esas dos notas y no queremos saber nada con lo mal que desafinamos en las otras 5 notas. Es de locos. Te estás perdiendo la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque nuestro ego se siente herido. Nada más que por eso. Es porque nos sentimos heridos, nos sentimos menor, porque sentimos que estamos en inferioridad de condiciones. Y eso forma parte de la programación actual. No tenemos la doctrina de la comodidad, no queremos salir, no queremos explorarnos, no queremos salir de ese pequeño feudo que nos hemos forjado, que es además que es un feudo que, como es tan pequeño, tiene pocos recursos, y al tener pocos recursos, en nada, cualquier cosa que pasa, nos quedamos cortos. Es como si fuéramos un pequeño reino así chiquitín. Claro, cualquier amenaza, si tenemos 3 soldados, nos van a dar la paliza. Vale, hombre, tendrás que tener aspiración a expandirte un poco más. Y no a quedarte totalmente obnubilado en todo lo que te rodea. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que hacemos en ese sacrificio, ¿no? En ese sacro oficio de sacrificarte, lo que pones en el fuego del altar es justamente eso. Y eso es lo que hace el místico. El místico se pone a orar o se pone con un amigo, y si en ese momento tiene que reconocer un error, lo reconoce. Y si en ese momento él tiene que darse cuenta que está sintiendo envidia por su amigo, se da cuenta en ese momento porque está acostumbrado a hacer introspección, y lo está corrigiendo en ese momento. Y en ese momento intenta rechazar toda esa energía, porque además que la envidia también es una energía bastante perniciosa, créelo o no, pero sí, lo es. ¿Vale? Nadie se siente feliz teniendo a alguien detrás de él que sea envidioso. A nadie nos hace feliz. ¿Vale? No. Y además la envidia es uno de los defectos que nos cuesta más reconocer, porque la envidia implica una imposibilidad, una carencia, un sentido de inferioridad, que yo no puedo, lo que tú bien decías hoy, como yo creo que no se lo puedo comprar, voy y te lo robo. Ah, genial, estupendo, ¿no? Estamos todo el tiempo intentando, es como los ladrones que hacen un puente para saltarse la cerradura, ¿no? Estamos todo el tiempo intentando puentear la realidad, estamos queriendo hacer ese salto irreal, y claro, cuando llegamos al otro lado nos damos un trastazo, porque aterrizamos en mal sitio, porque no seguimos el protocolo que el universo exige, que es ir poco a poco reconociendo las diferentes áreas oscuras, iluminarlas, y entonces una vez que uno las ilumina, uno tiene algo para ofrecer, y porque el drama más grande de todo esto es que nos hemos metido en una dinámica en que cada vez nos estamos vaciando más y cada vez tenemos menos para ofrecer. ¿Por qué? Porque todo es absolutamente exterior. Todo es brillo y oropel, ¿no? Como decía Habacuc, vanidad, vanidad, todo es vanidad. ¿Vale? No hay nada nuevo bajo el sol. Éramos vanidosos hace 7000 años, seguimos siendo vanidosos ahora. Y si no, abrid el Instagram. ¿Vale? No, Solamente... Más profesionalmente. Exactamente, con más medios. Pero seguimos teniendo el ego hecho polvo igual que hace miles y miles de años. Entonces, eso nos está queriendo decir que debemos, de alguna forma, lanzarnos a autoconocernos, a autocontemplarnos. No hay nada más interesante que tengamos que hacer. Es que no hay objeto de estudio más importante. No existe otro. Y hay que aprender eso para poder vaciarse. ¿Vale? Y quedarse con lo esencial, porque estamos rodeados de un montón de porquería. A ver, si me permitís. Un montón de desperdicios, un montón de cáscaras, un montón de clipadas, como le queráis decir. Estamos sumergidos en eso, estamos nadando en eso y estamos festejando en eso. Y eso no es posible. ¿Vale? Me recuerda la famosa parábola budista que decía que se encuentra un
un monje muy anciano se encuentra con un monje joven, un tío muy fuerte, venía con un macetón en cada mano y le dice, le toca con el bastón en la mano derecha y dice, suelta. El tío suelta y ¡pah! Se rompe el macetón, ¿no? Se queda el monje así, le toca con el bastón en la otra mano y le dice, suelta. Y yo, ¡pah! Y se rompe, ¿no? Y queda un poco así el monje sorprendido, y dice, suelta. Le toca en la cabeza y dice, suelta. Dice, pero, maestro, ya no tengo nada que soltar. Dice, si no tienes nada que soltar, llévatelo. Tenemos demasiada carga innecesaria, y todo ese tiempo, si nosotros invirtiéramos realmente, que yo no me daría la vida para aconsejar lo suficiente a las personas que hiciesen una mínima introspección, porque eso le haría la vida más sencilla a ellos y nos haría la vida a todos mucho más luminosa, porque tendríamos entonces un lenguaje común. Porque el gran problema del místico es que el místico accede a áreas de la realidad que otra persona no. Y en ese momento hay un desfasaje en el lenguaje. Entonces la gente puede admirar al místico, pero no entenderlo. Porque sucede justamente lo que hablaba el amigo Ariel, y es que repetir una cosa no significa haberla vivenciado. Yo me puedo leer un manual de un F-14 y sabérmelo de memoria, pero de ahí a pilotar y hacer Top Gun, hay una diferencia muy grande. Entonces, la Kabbalah, como cualquier rama mística, se trata de hacer carne, de vivenciar, de que se transforme en átomos, de que se transforme en acción. Si no se transforma en acción, si no se transforma en algo que sea arrolladoramente contundente, físico, palpable, y eso quiere decir que eso me ha transformado a mí como persona, como padre, como hijo, como esposo, como amigo, como docente. Si eso no me ha transformado, si eso no ha hecho de mí una persona luminosa, entonces no estoy haciendo nada, como tú muy bien dijiste. Estoy perdiendo miserablemente el tiempo, porque estoy todo en el área mental, ahí arriba, pero lo que sucede es que no queremos trabajar, y para la gente que entienda de Kabbalah, no queremos trabajar con el serampín, con la parte del medio. ¿Vale? ¿No? Por algo con la rotura de los vasos, ¿qué fueron lo que se rompieron? Se rompieron. Se rompió el serampín. El serampín, que es la parte central del árbol, que representa las 6 emociones fundamentales y principales del ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que corregir? No tenemos que corregir nuestro conocimiento intelectual, tenemos que desarrollar la inteligencia emocional. Si no, estamos perdidos. La inteligencia emocional yo siempre digo que es como un sándwich, ¿vale? ¿No? Tengo el plano físico y el plano espiritual, el plano emocional en el medio. Si no tengo, vamos, el jamón en el medio, el fiambre, lo que sea, el bistec, no tengo sándwich, no hay conexión. Me quedo siendo puro pan. Exactamente, y pan con pan, comida de tontos, ese es mi tierra, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene el pan allá arriba, oh sí, las grandes dimensiones. El uso excesivo de nomenclatura para mí siempre es un indicio de no vivencia. Pero eso pasa en todo, ¿no? Si uno va a hablar con un mecánico, el mecánico empieza así, porque claro, porque los 5 milímetros del eje, este no ha cogido una llave inglesa en su vida, ¿vale? O también... Lo leyó y se lo aprendió, pero ahí quedó. Sí, no, pero además porque te das cuenta, yo siempre tengo el hermano de una amiga es piloto de aerolínea, entonces le digo, vamos a ver, tú enseguida te darías cuenta, si hablas conmigo, de que yo no me he subido un avión en mi vida. Entonces, ¿qué sucede? La gente, cuando una persona ha tenido experiencia del lado espiritual, viene otra persona y solamente recita, porque hay gente que se cree que la vida espiritual es un recitado, se cree que es algo en lo que tiene que transformarse un erudito, pero el único objetivo de cualquier corriente espiritual es transformar tu existencia. Todo lo demás es anécdota. Todo lo demás es anecdótico. Yo en ese camino puedo haber desarrollado un gran conocimiento intelectual, o tener un gran sentido, o una gran inteligencia emocional, o tener una profunda conexión devocional. ¿Vale? Pero el objetivo, ¿cuál es? Transformar mi vida. Si esa persona no ha transformado su vida, y como dices tú, de pronto tiene un ego que si se asoma al ego le viene mareo por la altura,
¿vale? Entonces, eso como que no está algo no está funcionando ahí. Algo no está funcionando ahí. Entonces, bueno, básicamente creo que la introspección es ineludible y es algo que, vamos, es ineludible. Debería ser ineludible, porque el 90% de los practicantes de cualquier camino espiritual, lo primero que hacen es eludir la introspección. Es la primera llave que cierran. Dicen, bueno, sí, pues genial, plac, ya está. Esta habitación no pienso entrar en mi vida, que me maten antes. Sí, no, pero bueno, definitivamente no porque nos dé miedo el agua debemos de evitar aprender a nadar. Por Eso supuesto. nos va ayudando a meternos cada vez un poco más a mayor profundidad. Milena, quien es la gestora de que tú estés acá, mi querido Joseph, nos dice lo siguiente. Cito Carl Jung, no existe una toma de conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, no importa lo absurdo que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. A espejearse, como digo yo, a verse en el espejo y decir, ay, uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad nuestra sombra, porque para mí es muy fácil. Veo a Joseph y le veo el montón de situaciones. Y Joseph me ve a mí y me ve el montón de situaciones. Sí, no, pero a ver, ¿y mi espejo qué? Porque el que se las tiene que ver soy yo, a ver qué hago con ellas. Ricardo también nos dice, hay que hacer Sim Sum o la autocontracción. Son tareas que venimos, de las que nos venimos dando cuenta de camino, pero que de camino también nos tenemos que ir enterando que tenemos que ir generando esos cambios, porque a veces decimos, esta es mi sombra, ¡frum! La tiro por allá. Esta es mi sombra, ¡frum! La tiro por allá. Eso es como una cuenta bancaria que no tocamos. Ahí queda. Sí, sí. Hay cuidado que a veces el banco hasta la corta, no sirve, fuera. Pero tenemos que entender que tal vez la vida nos puede hacer lo mismo. Totalmente. Y volvemos a seguir haciendo reiterativamente el examen de primer grado cuando ya deberíamos estar en la universidad, porque no lo queremos pasar, no lo queremos ver. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Por supuesto que me encantaría que estuviéramos nuevamente en otra ocasión. Espero que tu agenda esté un poquitín más floja, mi querido Joseph, pero danos algunas ideas para ir cerrando con respecto a cómo es eso que puedes manejarte tú en tu avatar como persona y como místico a la vez. ¿Cómo me dices, perdón? ¿Cómo puedes ir haciendo el maridaje entre el misticismo y tú como ser humano? Bueno, eso me llevó a un proceso. Me llevó a un proceso porque cuando uno accede a determinadas áreas de la luz, se provoca una fractura dentro de uno, ¿vale? Entonces uno contempla una realidad que no es la realidad cotidiana y eso crea lo que los budistas llamaban el vacío, la enfermedad del vacío iluminador, ¿no? Cuando el monje meditaba y entraba en el vacío iluminador, se iluminaba, eso le provocaba una desconexión con este mundo, ¿no? Entonces, eso crea un estado de desasosiego brutal porque uno no quiere seguir en este mundo, porque dice, menuda porquería esto, ¿no? Es como si te subiesen a un Ferrari, ¿vale? A darte una vuelta, ¿eh? Y después te bajan y te ponen en el Volkswagen del 68 sin guardafangos, ¿sabes? Y tú dices, ¿qué me estáis haciendo? ¿Me queréis matar? ¿Cómo me volvéis aquí? ¿No? Entonces, ese maridaje es un proceso en el cual tú comprendes, y esto es una cosa que no es nada fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, en el que tú comprendes que tu verdadera misión, a pesar de que eso del otro lado sea maravilloso, sea perfecto, sea, digamos, celestial, después comienzas a comprender que está íntimamente relacionado con todo lo material. Y en algún momento, yo no sé explicar, no sé si existe un método para eso, te puedo hablar solamente de mi experiencia, y como decían los antiguos maestros, nunca hables de lo que no has vivido, ¿no? Entonces, soy fiel a ese precepto cabalista, y
os comento lo que a mí me pasó. Lo que a mí me pasó en determinado momento es que me fui dando cuenta de que hay un milagro en esto. No por hacer publicidad en el café, sino digo, en la taza, en el aroma del café, en la lluvia. Y sé que se dice así y suena muy poético o quizás muy, muy bucólico, pero es que se siente que hay un milagro detrás de eso. ¿Vale? Entonces, en determinado momento es totalmente lógico unir mi aspecto místico de intentar encontrar, de acceder o de pulirme interiormente lo suficiente para entrar en contacto con esa realidad y al mismo tiempo estar en esta, porque forman parte de lo mismo. Es decir, lo que hago yo, básicamente, es tratar de experimentar mi día a día, mi momento, esto que estoy viviendo con vosotros, como si fuese una revelación divina. No siempre me sale, no vayáis a creer que, vamos, que soy Isaac Luria, ni mucho menos, soy bendita memoria. O sea, soy un muy humilde caminante, ¿eh? El más humilde de los humildes. Y entonces, en determinado momento, uno siente que lo que está haciendo día a día forma parte de ese conjunto que te está llevando a esa manifestación divina. Y que en realidad no está afuera, porque cuando uno tiene la experiencia brutal y concisa de la luz, parece como es algo que está, a veces como que está en otro sitio, que está en otro universo. Y uno se desespera porque uno ya no quiere estar en este, quiere estar en el otro, ¿no? Hay una película de Robert Redford que está muy buena, que el tipo descubre una máquina que se muestra lo que hay después de la muerte. Y entonces resulta que en 0,2 se queda un tercio de la población mundial porque todo el mundo se suicida. Porque podían ver lo que había y decía, ah, mira, qué genial. Entonces se mata a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, es un efecto similar, no tan dramático, ¿no? Pero en el cual uno aprende, ¿vale? Que en realidad esa realidad que parecía tan lejana, parecía tan desconectada, está impregnando, y ese es el misterio. Llega un momento que uno está todo el día intentando descubrir dónde está eso, ¿vale? Que me puede aparecer en un lápiz, me puede aparecer en la palabra de un amigo, en el canto de un pájaro, no lo sé, pero es como que eso te va sorprendiendo, como eso te va, digamos, capturando, ¿vale? Y por supuesto, lo que hago para no... eso suena muy bonito en la parte poética, ¿no? Pero después tenemos la parte de la disciplina, y lo que hago es acompañar una disciplina que intento que sea lo más apropiada posible, en cuanto a las diversas prácticas, para mantener el cuerpo y la mente alineados, porque es muy fácil que este mundo te absorba. A la persona más inteligente, a la persona más devota, tenemos casos en la historia. Al más santo de todos se lo ha comido se lo ha comido el mundo. Entonces, como dicen los japoneses, la disciplina supera la inteligencia. Entonces, ser disciplinado, ser constante, hacer mis plegarias, hacer mis meditaciones, y sobre todo permanecer lo más que puedo en un estado de autocontemplación, corroborando. Si yo estoy hablando contigo y tú me contestas mal, digo, ah, mira, otra vez mi viejo amigo que se ofende por tal cosa, ¿no? Mi viejo amigo interior, ¿no? Ah, mira, pensaba que lo tenía superado, pero no. ¿Qué fue lo que me dijo Ariel que me molestó? Entonces, ¿qué pasa? Ya no le permito que reaccione. Y eso lleva una práctica. Y por eso digo que la disciplina es fundamental. Entonces, conexión y disciplina. Básicamente es eso, que cada uno podrá elegir la que le sea mejor, ¿no? A mí me llevó años tratar de descubrir la mía. Yo creo que tiene que haber un maridaje entre ambas, mi humilde opinión, pero tenemos que entender también que dentro de nosotros tenemos una sabiduría ancestral. En nuestro ADN portamos conocimientos que a veces afloran y uno dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo bajó a mí esta idea? Porque el haber estado aquí X cantidad de veces, y yo sé que algunas personas se asustan un poco cuando lo digo, pero lo creo, y tuve, a ver cómo lo digo bien sin decir de más, tuve que enterarme a través de una experiencia que tuve, que había estado aquí varias veces,
porque yo era uno de los que, a pesar de que en mi fe creemos en eso, yo no estaba muy seguro de que el tema fuera así, y terminé dándome cuenta que así es. Entonces tuve que nuevamente soltar el timón y decir, ok, me acabo de acordar que esto no lo manejo yo. Pero bueno, es parte del entender qué es lo que hacemos aquí. Saber que ciertamente todo sucede porque se nos permite que suceda, pero tenemos también parte que ver en ello al nosotros entender que podemos co-crear. O sea, a ver, lo siento como esa persona que está jugando con varias bolas a la vez y no se le debe caer ninguna. Entonces, es parte de ese ejercicio que nosotros tenemos que ir aprendiendo a hacer para que ninguna de esas bolas se nos caiga, o aquel que juega con los cuchillos también, que ninguno vaya a caer donde no deba de caer. Caramba, puede que corte lo que no debe de ser cortado. Entonces, prefiero decir, las bolas suenan un poquito menos dañino, ¿no? De igual manera, tenemos que cerciorarnos de que no se nos caiga ninguna. Claro. Eso es parte del equilibrio que tenemos que ir desarrollando con el tiempo. Algunos que somos bastante impacientes, queremos comernos el tiempo, pero créanmelo, no nos cabe en la boca. Entonces, tenemos que ir dejando algunas cosas podemos dejarlas en baño María, pero lo que tenemos que tener es la suficiente sabiduría para saber con qué cosas tenemos que lidiar de una y qué otras tenemos que irlas trabajando, porque solemos ser muy poco pacientes con nosotros mismos y a veces queremos darnos sablazos. No es así. No es así. Entonces, lo que vayamos aprendiendo, lo que vayamos escuchando, yo me atrevería a decir, tratemos de ponerlo en práctica, paso a paso cada cosa. Tratemos de ser empáticos con nosotros mismos. Tratemos de amarnos a nosotros mismos como somos, para que podamos en amor poder ir dándole vuelta a la plasticina y darnos cuenta que tenemos más importancia de la que creemos tener, pero no debemos de creérnoslo tanto como para querer influir en otras personas a veces y quererles obligar a hacer cosas que no les corresponden. Nuestro grado de conciencia no es el mismo de todos. Eso, los tortazos me han enseñado que tengo que entenderlo y que tengo que aplicarlo. Entonces, si mi grado de conciencia es distinto al de la otra persona, tengo que ser todavía más empático y más paciente con la otra persona, porque en realidad, aunque me cuente lo que está viviendo, pueda que no lo entienda. Y puedo hacerle daño al querer agarrar la plasticina en frío y quererle hacer un movimiento. No venimos a eso. No. Y esa es una parte de la domesticación del león que tengo que hacer yo, y me imagino que todos tendremos ese león interno que tenemos que ir viendo también cómo lo vamos domando un poco para poder llegar a ser lo que venimos a hacer, sin dañarnos y sin dañar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque caramba, qué fácil es que nos dañemos los unos a los otros y cuán fácil es dañarse uno a uno mismo, porque estamos agarrando la plastilina en frío y no va por allí el tema. Bueno, quiero darte las gracias, mi querido Joseph. Ha sido muy interesante. Tan interesante como me dijo mi querida Milena que iba a ser. Le mando un abrazo a Milena también, que es una colaboradora muy especial de la Academia de las Artes Sanadoras y mía también a nivel personal. Es un ser estupendo esta chica. Así que, con el permiso de ustedes, procedo a hacer el cierre y espero que no sea la única. No, encantadísimo. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la amistad. Un gustazo que me das. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Soy Ariel Sui, quien les da las gracias por acompañarnos a una entrega más de A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita, difundir también nuestro trabajo para que haya una mayor expansión de conciencia. Les aseguro que lo que hablamos hoy, que hablamos de diversos temas, como le trajo luz a usted, le va a traer a otras personas. Así que ayúdennos, por favor, a difundir. Gracias a Joseph Beira, perdón, no sé qué pasa con tu apellido. Algo quiero cambiar en tu apellido y no sé ni por qué. Hay que revisar los dos, a ver cómo van esas letras por allí. Con un tema tan interesante, el místico y yo, porque todos
pero no se asuste porque lo digo, todos tenemos un místico adentro y tenemos que despertarlo. Hasta astralmente es un tiempo propicio para hacerlo. Así que muchísimas gracias de nueva cuenta y hasta siempre. Nos vemos en otro programa. Chao.